En 1925, un imponente edificio de 5 plantas se alzó en la esquina de la calle Pelayo con la Plaza Universidad. Coronando la estructura, una majestuosa águila con las alas abiertas daba la bienvenida a los almacenes del Águila. Esta es su historia. Pedro Bosch i Labrús nació en Besalú el 25 de febrero de 1826. Llegó a ser un comerciante, político y economista muy respetado. Después de cursar estudios secundarios en el Instituto y Seminario de Girona, Bosch se trasladó a Barcelona, donde abrió la sastrería El Águila en la Plaza de la Verónica. Era 1860. Pedro Bosch no solo fue un próspero almacenista de tejidos, sino que también se involucró en la política. Fue diputado a Cortes en varias legislaturas. Su compromiso con el proteccionismo de la industria textil catalana lo enfrentó al librecambismo del ministro Laureano Figuerola, el ministro que impulsó la peseta como única moneda oficial española y de cuya historia tenemos un vídeo. Bosch fue uno de los fundadores del Fomento de la Producción Nacional en Barcelona junto con Joan Güell y también del Fomento de la Producción Española presidida por Josep de Letamendi. Ambas entidades se fusionaron en 1877. Su sastrería El Águila de la Plaza de la Verónica tuvo tal éxito que se decidió a trasladar su negocio a una zona más comercial, la Plaza Real. En su afán de crecimiento y consolidación, Bosch montó su propia fábrica de ropa en la calle Sepúlveda, que le permitió tener un control total sobre la producción, desde el diseño hasta la distribución. De esta manera se liberó de la dependencia de los talleres externos. Abrió sucursales en las principales ciudades españolas. Fueron los primeros grandes almacenes modernos del país con precios fijos, donde se podían comprar vestidos confeccionados. En 1901 un traje costaba entre 17 y 90 pesetas, una capa de paño de calidad superior de 20 a 130 pesetas, mientras que un batín de los de ir por casa, su precio era de 4 duros. En 1925 abrió en la esquina de la calle Pelayo con la Plaza Universidad un imponente edificio de 5 plantas. Sobre la cúspide del edificio, una imponente escultura de un águila extendía sus alas hacia el cielo como un símbolo de grandiosidad y poder. Este nuevo espacio no solo albergaría la sección de sastrería, sino que, siguiendo las últimas tendencias, se convertiría en un gran almacén, aprovechando al máximo las dimensiones del local. A pesar de su éxito, los almacenes El Águila nunca fueron una verdadera competencia ni con los almacenes del siglo, ni con la Casa Corba, o en sus últimos tiempos con el Corte Inglés. Se posicionó como un almacén a precios económicos para las clases populares, como ocurría con los almacenes El Barato, Damián, Almacenes Vilardell, Sepu o los almacenes alemanes, llamados Capitolio después de la Segunda Guerra Mundial. La publicidad del Águila se basaba en ofertas y cupones de descuento, buscando fidelizar al cliente.
Julio Muñoz Ramonet empezó como mozo en los almacenes El Barato de su tío. Medró tras la guerra con el extraperlo del algodón. Su falta de escrúpulos y su capacidad para ver la oportunidad le llevó a ser propietario de grandes empresas. En 1941 se decía que Julio Muñoz ganaba 1 millón de pesetas al día. Era el hombre más rico de España. Se hizo popular la expresión: en el cielo Dios y en la tierra los Muñoz. Él y su hermano fueron comprando fábricas textiles arruinadas a precio de saldo para hacerse con sus solares, como ocurrió con Can Batlló y la Unión Industrial Algodonera de Rómulo Bosch Catarineu. Su decena de industrias textiles ocupaban a 45.000 trabajadores. Además fue propietario del Ritz y del Palau Robert. En torno a su figura se forjó una leyenda que podéis conocer en nuestro capítulo sobre el Palau Robert. A finales de los años 50, Muñoz Ramonet se interesó por comprar los almacenes del Siglo de la calle Pelayo y los cercanos almacenes del Águila. El local de los almacenes El Águila de Madrid lo había comprado ya Ramón Areces para convertirlo en el Corte Inglés. A finales de la década de 1960, Almacenes El Águila, antes pionera del comercio español, se encontraba en una situación financiera delicada. En 1969, la Audiencia Territorial de Barcelona tomó la decisión de administrar judicialmente a la empresa, un duro golpe que marcaba el inicio del declive. Uno a uno fueron cerrando casi todos los almacenes del Águila. Ramonet estaba contra las cuerdas. Posiblemente pensó en sacar tajada de lo poco que quedaba. Casi exactamente 2 años después del incendio del Siglo de la calle Pelayo, el sábado 6 de junio de 1981, el fuego acabó también con el Águila. Las aseguradoras tuvieron que abonar 40 millones de pesetas a los societarios, entre ellos Ramonet, y a la familia de Rafael Leónidas Trujillo, exdictador de la República Dominicana. Ramonet y Trujillo fueron socios en muchos negocios. Trujillo era accionista del Águila desde 1966, a pesar de que en los estatutos se determinaba que las acciones eran intransferibles a extranjeros. En 1985, el juez Baltasar Garzón destapó todos los trapicheos de Ramonet en la quiebra de su compañía internacional de seguros. Tenía un agujero de 4.000 millones de pesetas. Prevenido, Ramonet huyó a Suiza junto a su amante, Maruja. Residió en el Hotel Kellenhof de Bad Ragaz hasta su muerte. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Este nuevo espacio no solo albergaría la selección. Este nuevo espacio no solo albergaría la sección de sastrería, sino que, siguiendo las últimas tendencias,
se convertirá en convertiría. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.